Noticias presenta El Show de Hoffman, tu espacio para analizar las cosas desde otro punto de vista. Debates subidos de tono, entrevistas exclusivas y la verdad contada como en... Gracias de nuevo por estar en sintonía. Tenemos un nuevo invitado, de hecho un invitado también que es un amigo personal y que de verdad este programa se engalana mucho con su presencia. De hecho es un distinguido jurista, también es una potencia en el tema de seguridad, pero sobre todo en el tema de Estado. Y creo que es importante pues tomar los ángulos que Julio Rivera Cabería puede proveernos en toda esta situación que estamos pasando como país. Vamos a abordar muchos temas de Estado y es importante pues que usted continúe en su sintonía y que también intercambie con nuestro producto informativo, porque es así como se crean los ciudadanos en este país. Somos fruto del intercambio, la democracia se nutre con ese intercambio y obviamente con verdad hecha noticia, que somos TVGT. Julito, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido al show de Hoffman. Es un gusto y un placer para mí estar contigo, Carlos, de verdad. Gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos en casa. Julito, somos una democracia que podría llamarse joven en términos absolutos, porque hay democracias centenarias, pues, en el mundo, incluso en América Latina ya hay algunas que son centenarias y que de alguna forma se han perfeccionado con su ejercicio. Somos una democracia joven. Pero joven no significa desadaptada a su tiempo o que ese marco vigente, democrático, constitucional, se haya desactualizado tan pronto. O sea, ¿cómo ves un poco el tema de la democracia versus este marco jurídico que la rige y que hasta cierto punto los guatemaltecos podríamos ver como disfuncional en este momento? Yo creo que tú lo has planteado bien. Yo creo que primero es una democracia muy joven, sumamente joven y con un grave problema de fondo: falta de educación cívica. Por lo tanto, cuando la población en términos generales no apoya y no respeta la propia democracia, es muy difícil que un país pueda cambiar rápidamente. Aparte de que hay otros elementos que son una realidad. Ya lo planteaba mi antecesor, uno de los temas de fondo, la corrupción en el país, que ha permeado a toda la sociedad. No es cierto que solo sea al gobierno, eso no es cierto, es a toda la sociedad. Y por último, algo que es fundamental, Carlos: la falta de formación política en los propios políticos. Es impresionante, porque cuando uno ha participado, tú te das cuenta de algo que es fundamental. Muchísima gente va reeligiéndose por dinero. No se reeligen por capacidades. Y te estoy hablando de alcaldes, te estoy hablando de diputados, básicamente. Porque los casos de los presidentes y vicepresidentes pues tiene otras características. Pero eso es determinante en las sociedades. Yo, por ejemplo, veo, y te pongo varios ejemplos, la deforestación que hay en el país, que es inmensa y terrible. Los grandes responsables no solo son los empresarios como se plantea, es la población, la contaminación de los ríos y los lagos, los desagües de aguas negras van a los ríos y a los lagos, incluido hoy Atitlán, Petén, y no digamos Amatitlán, que prácticamente al paso que va se va a convertir en un pantano si no le entramos a resolver ese problema de fondo. El tema de la basura. ¿Cómo te puedes explicar? Y aquí lo voy a plantear tan claro como el agua. Simplemente en la alcaldía de la ciudad capital y otras alcaldías grandes en que no existe una sola planta de tratamiento cuando hay mancomunidades de alcaldías. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero si los chinos, ya ni siquiera te estoy hablando de los norteamericanos, si los chinos de la China continental pueden venir aquí y ponernos un montón de estas plantas de tratamiento de aguas y de basura a precios que podemos pagar y que o nos las pueden donar,
y simple y sencillamente no se ponen en práctica por temas de corrupción. Y es que es por temas de corrupción. Y además hay que decirlo. Y entonces el resultado, Guatemala está a punto de ahogarse en heces en todo el país. Encuentras a la entrada o a la salida de un municipio un basurero, los desagües a los ríos y a los lagos. El país está muy complicado. Y eso mismo se refleja en otros temas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, que es un tema muy complejo, muy difícil. La seguridad primero es una condición. Tú te sientes bien en las calles de una ciudad cuando sabes que no te va a pasar nada. Y uno lo siente. No es lo mismo caminar en la zona 1 que caminar en Cayalá, por ejemplo. Hay una diferencia enorme. Allá el riesgo de que te pase algo en la zona 1 es altísimo. Bueno, entonces la percepción se mide de esa manera. Es decir, yo salgo a la calle, pero como yo me entero que hay un montón de muertos, lo que tengo es miedo de que efectivamente me pase algo. Y la realidad es que cuando uno revisa las estadísticas, se da uno cuenta que el país efectivamente sí tiene una carga elevada de muertos. Por ejemplo, en estos 7 meses, te estoy dando el dato que da el GAM. Hay 2.342 muertos en 7 meses. En un país tan pequeño, esto es un número muy grande. ¿Estamos perdiendo la pelea contra el crimen en términos acumulativos? Porque llegamos, digamos, a las estadísticas normales que tenemos, que son escandalosísimamente altas, ¿no?, de criminalidad. Pero a lo largo de los gobiernos democráticos, al menos por inercia, hubo una bajada sostenida. ¿Sí? O sea, ha ido bajando ciertos tipos de delitos, se han disparado algunos índices criminales, pero básicamente vamos a la baja. El Ministerio Público ayer sorprendió con el hecho de que estaban al alza los delitos contra la vida, con los delitos contra el patrimonio. O sea, que la percepción que decía el ministro al inicio, que era simplemente idea nuestra, se transformó en realidad. Es correcto. O sea, ¿estamos perdiendo la pelea en términos absolutos contra la criminalidad organizada y la común? Es que no es que se la estemos perdiendo. Yo creo que cuando gobernás y no hay acuerdos políticos, el precio es muy alto. En democracia, Carlos, en democracia, los acuerdos políticos son fundamentales para trabajar. Y te voy a poner un buen ejemplo. Estados Unidos o Europa o cualquier otro país democrático. Todos los países negocian con la oposición. Es decir, no es un tema de ir a dejar dinero, pero sí, en muchos de los casos, de negociar posiciones dentro de gobierno. Y eso lo ves en Inglaterra, lo ves en Estados Unidos, lo ves en todos lados. En donde además, por ejemplo, en Estados Unidos, demócratas y republicanos se ponen de acuerdo, o republicanos y demócratas se ponen de acuerdo dependiendo de quién gana. Por lo tanto, eso es fundamental. Y yo creo que en Guatemala uno de los graves problemas que tenemos en este momento es que la oposición está muy bien estructurada y con un norte claro de hacia dónde va. Y el gobierno no tiene lobistas de primer nivel en el propio Congreso de la República para llegar a esos acuerdos. Y es fácil de percibirlo. Te das cuenta de que muchas de las cosas que han planteado no pasan. Eso significa que no hay lobistas de primer nivel. Digamos, otro de los temas que yo veo y que me preocupan muchísimo es que las estructuras criminales, uno tiene que entender que son transnacionales. Y aquí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi opinión de las maras? Yo no te voy a dar la opinión de que efectivamente son jóvenes, niños, jóvenes o adultos que no han tenido la oportunidad, porque ese es el planteamiento clásico. Pero la realidad es que hoy por hoy, y yo tampoco estoy de acuerdo en algunos planteamientos que hacen algunos funcionarios que dicen que en Guatemala tenemos 14,000 mareros.
Eso fue cuando yo fui viceministro, posiblemente. Ahorita estás hablando fácil de 40,000. Fácil. Bueno, los niveles de Honduras de aquel entonces. Es correcto. Y el grave problema es no entender de que a esta gente hay que entrarle con todos los recursos del Estado para doblegarlos y ponerlos en las cárceles y prisiones de 23 horas de celda por una de sol. Aquí los derechos humanos se quedan fuera, porque si no, no vas a proteger a quien tenés que proteger, que es la gente trabajadora y la gente honrada. A mí me vale madre un delincuente, así como lo escuchás, pero los trabajadores y la gente honrada de este país... A los 17 millones nos vale madre un delincuente. Es correcto. O sea, yo quiero creerlo. Tener un acuerdo general. Yo quiero creerlo. Yo sí lo quiero creer. Pero, de verdad. Pero en este caso, nos parece que está, por lo menos la percepción que dice el ministro, pues es que estamos perdiendo la pelea. Es que tenemos también ejemplos interesantes a lo largo de nuestras fronteras, ¿no? Tenemos pues un Bukele que es... pues los trata casi como un cavernícola desde el punto de vista de la seguridad. O sea, es mano dura, pero no en el discurso, realmente en el ejercicio. Xiomara, que endureció mucho sus cuestiones de seguridad también, le va menos exitosa tal vez, pero tiene un amplio nivel de aceptación. Y en el tema de Manuel López Obrador, que tiene además un narcotráfico espantosísimo, o sea, tenemos, digamos, dos referentes que los guatemaltecos vemos como virtuosos, sí. Y hasta cierto punto como un ejemplo de por qué no lo seguís, o mirá lo que está haciendo el vecino, por qué no aquí. ¿Cómo entender un poco dónde el deber ser o para dónde va un gobierno que debe ser para los guatemaltecos? ¿Cuál sería la tendencia, digamos, a la que más deberíamos asemejarnos sin estar copiando, porque las copias nunca son buenas? ¿Dónde está el referente principal que se parece al nuestro? A mí me parece Bukele, a mí, en lo personal. ¿Pero por qué? Porque yo creo que Bukele, independientemente de que él esté funcionando con estados de excepción, ha hecho cosas que sí hay que estudiar. Una es la reforma al Código Penal y la reforma al Código Procesal Penal que él hizo. 2, las cárceles de máxima seguridad que implementó. 3, la investigación criminal y la aportación de la prueba técnica científica al proceso penal. 4, el endurecimiento de algunas medidas. Mira, los mareros son altamente peligrosos. Quien crea que no lo es, está totalmente equivocado. El problema es que aquí lo que nos vienen son europeos o norteamericanos que viven con muchísimos recursos en sus países y que creen que aquí esto puede cambiar de un día para otro. Y eso no es cierto, Carlos. Y yo le agregaría un elemento que se viene muy peligroso, que es los carteles mexicanos. Ya están en el territorio. Ya están en territorio, pero... Hay áreas sin ley en este país. Pues ya desde hace muchos años, pero ahorita el problema lo tenemos en la frontera. Y entonces, yo algunas veces, yo escribo para algunos medios de comunicación y trato de hacer algunos videos para ir orientando a la población. Y uno de los graves problemas es no entender que, por ejemplo, el papel fundamental que debe y tiene que jugar el ejército de Guatemala hoy está saliendo desplegado no para un problema de problemas naturales, nada. Ahora está saliendo con posibilidades de enfrentamientos armados, porque los carteles mexicanos cuentan con cualquier cantidad de recursos y con el armamento y con el personal con el que podrían entrar a Guatemala y que el ejército tiene que contenerlos al precio que sea. Ya es un tema de seguridad nacional. Es correcto. O sea, ya no es una amenaza a la sobrevivencia del Estado. Es correcto. Ese no es un tema de seguridad pública. Es un enemigo realmente. Es un enemigo. En términos convencionales para la seguridad exterior. Es correcto. O sea, ese es el punto. Lo tenemos dentro muchas veces, pero es un enemigo. Es correcto. Y yo creo que en ese sentido, creo que lo importante es que
la nueva presidente de Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, tiene claridad en lo que hay que hacer. Creo que el presidente AMLO, Manuel López Obrador, va de salida, por lo tanto ya su peso no es tan específico en estos momentos, pero sí creo que hay que buscar rápidamente los acuerdos políticos necesarios para que efectivamente esto no pase. Hoy Guatemala está recibiendo migrantes mexicanos que salen huyendo de México. Es que mira, la población... Son refugiados aquí, ¿cierto? Es correcto. Se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. La población guatemalteca no tiene una idea de lo que es un enfrentamiento armado de esas magnitudes hoy. Ellos... posiblemente las familias que han migrado para acá, nadie ha sido víctima, pero el miedo y el terror que imponen balaceras en esas áreas es lo que ha hecho que se vengan para el lado de Huehuetenango. Por lo tanto, ese es otro fenómeno que hay que atender, que ya está siendo atendido por el ejército y la policía. Pero aclaro, la policía no tiene los medios para enfrentarlos, no tiene el armamento y no tiene la preparación para pelear en la selva. Ahora, o sea, el planteamiento, y da pena y vergüenza preguntarte sobre esto, pero resulta ser de que el planteamiento que tiene pues, el gobierno actual es un modelo centrado en los derechos humanos. Que hay que tratar de entender eso, porque es un planteamiento más filosófico que operativo. Es correcto. O sea, es una cosa, una verdad etérea, un cuento chino un poco extraño, en donde intenta tener ciertas garantías, que es un poco lo contrario al modelo Bukele, o incluso al modelo mexicano. O sea, es correcto. México cambió la doctrina de su propio ejército para combatir la Secretaría Marina directamente al narcotráfico, pues, o sea, le autorizaron a combatir en su propio territorio en vez de hacer un cuidado exterior, digamos. Ya lo tienen, ahí es un enemigo. ¿Tenemos la capacidad para enfrentar esto, ejército y policía juntos en este momento? No, yo creo que la policía da cobertura en esas áreas en temas delincuenciales de mediano nivel. Quien tiene que enfrentar la narcoactividad es el ejército. Son los únicos que pueden hacerlo. Y te digo, hay que hacer un replanteamiento del tema de los derechos humanos. Yo no estoy hablando de violentar ni violar los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora deben de ser totalmente respetados. Pero los derechos humanos de los delincuentes, sea quien sea, son limitados a un debido proceso, al respeto a la vida y a su alimentación. Punto. A la primera la vencida. Punto. Pues. O sea, al final de cuentas, es el tema del modelo de derechos humanos en seguridad que no termino de entenderlo, aunque he tratado de leer sobre esto, ¿el adecuado para este momento de la historia? No, yo creo que el problema es no entender la realidad de los países. Es que mira, a nosotros nos obligan a firmar cualquier cosa a nivel internacional, pero cualquier cosa. Porque ni modo, somos un país pequeño, dependiente y dependiente de un imperio al que tenemos aquí nomasito. Y entonces usted firma y firmas. Y entonces yo creo que el error es no entender nuestras realidades. Nosotros no somos Suiza. Nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos ningún país europeo. Nosotros tenemos características y realidades muy diferentes, sumamente diferentes, en las que efectivamente tenemos representación indígena, mestiza, garífuna, o sea, negra y blanca. Y esa es la realidad. Y en términos generales cuesta ponernos de acuerdo, porque ni siquiera hablamos el idioma español como único idioma. Y entonces esos son los graves problemas que enfrentamos como sociedad y que tenemos que ver cómo los vamos a resolver en función de los intereses de las mayorías, de la gente. Yo creo en eso. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo para que el país cambie. Y ese esfuerzo es de todos, no es solo de uno. Yo puedo tener diferencias con algunos políticos, pero eso no significa que no me pueda sentar a hablar con ellos. Yo creo en el diálogo como el mecanismo para que efectivamente las sociedades salgan adelante. Si te das cuenta, Guatemala es de los pocos países en donde cuesta mucho
cuesta mucho sacar adelante el país por la intolerancia de un montón de gente. En este caso, Julito, para entender un poco esta situación, gracias a Dios que existe Haití. De verdad, o sea, es casi la vergüenza de América Latina en muchas situaciones, Guatemala. De hecho, Haití está considerado como un estado fallido. El gobierno escasamente existe. Es un estado fallido. Es casi una formalidad. Sí. ¿Sí? Es una cuestión fuertemente subsidiada en donde la criminalidad realmente es la que tiene la presidencia de la República. Ellos mandan. De hecho, el crimen organizado es el que participa en los partidos políticos. Casi que tenemos esa escala. Pero siempre existe Haití. Por lo menos no somos los últimos. Es básicamente lo que decimos. Ese es un estado fallido. Sí. ¿Cuán cerca estamos de ese estado fallido? Porque ahorita dicen que es un estado fallado, no fallido. Pero, o sea, hay una vocal por medio, sí. Pero por lo menos fallados sí estamos. ¿Sí? ¿Qué tan cerca estamos de una realidad en donde con un estado cero, que es muy cerca de lo que estamos en este momento a nivel gubernamental, se produzca un escenario que pueda avanzar hacia ese otro escenario indeseable? Yo creo que estamos en un estado fallado, no fallido. Creo que tenemos tiempo, pero creo que va a depender de las políticas y de los acuerdos que pueda lograr el presidente de aquí en adelante. Mira, los carteles mexicanos, colombianos, son poderosos, mueven cualquier cantidad de dinero, te pueden mover. El presupuesto general de este país no es nada simplemente para uno de los carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa, que maneja no solo mucho de las drogas en Estados Unidos, en Europa y en Australia y África, y por lo tanto cuentan con los recursos necesarios para podernos poner en aprietos. Porque el tema es que efectivamente, lo dijiste con mucha claridad, es que el trabajo de aquí en adelante debe consistir en contener la criminalidad organizada, en este caso el narcotráfico y las maras, y depurar el sistema político del país. Porque también la criminalidad organizada está involucrada en el sistema político del país. Y eso es peligrosísimo para el futuro. Pero el sistema político se descansa sobre la estructura o el sistema de lo que llamamos partidos políticos. Sí, desde luego. Básicamente, clásicamente definido, un partido político es aquel que es intermediario entre la sociedad y el Estado. Así es. Han perdido mucho su función porque las redes sociales han suplido mucho de esa intermediación y pues ya nadie los utiliza convencionalmente como antes. Es correcto. ¿Sí? O sea, perdieron un poco de funcionalidad del deber ser. Perdieron toda la funcionalidad. Pero realmente, o sea, fuera de la DC, que podríamos decir que fue un partido político, sí. Tal vez por ahí un poco une, un poco el FRG, el viejo PAN, digamos, sí. Que son quizá los que yo podría llamar al menos lo más cercano a ser un partido, que sí eran vigorosos, tenían formación política, tenían es todo, correcto. digamos, tenían un código ideológico, básicamente tenían todo para hacerlo, al menos. En este momento lo que tenemos son cascarones con clicas peligrosas. De hecho, se parecen mucho a las clicas de las pandillas juveniles, ¿no? Las utilizan, Carlos. El punto es de que los partidos, llamados partidos, son una formalidad en Guatemala en este momento. No, son informales totalmente. Yo creo que ese es el punto. Yo lo he platicado con amigos míos versados en el tema político, políticos sumamente experimentados desde los 85 para acá, y todos concluyen en lo mismo. Lo primero que hay que reformar es el sistema político del país si queremos enderezar la nave. Yo sé que no es fácil. Porque esa reforma tiene que empezar en el Congreso de la República, que es en donde están la mayor cantidad de intereses políticos y que pertenecen a todo ese montón de partidos políticos que hoy por hoy han depredado el país. Y esa es una realidad. Y además hay que decirlo, Carlos, porque si no cambiamos el país, el futuro para los
los jóvenes de hoy, va a ser bien complicado más adelante. A mí me preocupa de sobremanera. Yo veo México y yo sé que México va a salir, porque México tiene, van en la línea de entrarles fuertemente. Tal vez no con ese eslogan que tenía el presidente Manuel López Obrador de abrazos y... Sí, no abrazó mucho, ¿eh? Abrazos y no disparos. El discurso iba por aquí, pero sí, la acción realidad fue a punta de bala. Sí, pues. a punta de bala. Y yo creo que la presidenta electa creo que va a entrar con mucho más rudeza, porque no tiene opción. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, y estudias Colombia, te das cuenta que efectivamente con el Plan Colombia, que fue una inversión norteamericana muy grande, si no solucionaron el problema, lo minimizaron. Y entonces, ¿a qué conclusión he llegado yo? Porque el narcotráfico no hay forma de pararlo, la única forma es ilegalizar las drogas. Media vez hay demanda, va a haber oferta. Así de simple como te lo estoy planteando. Pero ¿cuál es la clave de esto? Minimizar los niveles de criminalidad a niveles aceptables en sociedades. Y ahí te estoy hablando de todo. Porque el problema, por ejemplo, es que cada vez se disparan los índices de criminalidad. Pero si tú haces que bajen, como en Colombia, que sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo producción de coca, siguen habiendo laboratorios, eso sí, minimizados a la mínima expresión. Pero en este caso, tal vez la inseguridad, o la falta de seguridad, como quieran llamarles, es un efecto de muchas causas, ¿no? Claro. Una de estas es una cosa que nos escandaliza, de hecho, nos interpela como guatemaltecos, nos duele, nos ofende como guatemaltecos, es la pobreza. O sea, sí, mucha gente vive en absoluta miseria y no sabe si despertando hoy, si va a comer hoy siquiera un tiempo de comida. O sea, se vuelve casi una cacería por la lucha diaria. O sea, estamos en un nivel casi o los exportamos, como lo estamos haciendo huyendo del país. Sí. O sea, no es un síntoma, nuestros migrantes allá son gente que huye del país o por seguridad o por economía. No proveímos para ellos. Pero básicamente tenemos un sustrato terriblemente pobre y que ahora se volvió y se está empobreciendo cada vez más. Con este parálisis del Guillain-Barré que le digo yo del gobierno central, que es que no va para ninguna parte. Un poco, ¿cómo ves al final el sustrato preventivo de lo que debería hacerse desde el punto de vista virtuoso con los ciudadanos de este país? Porque esta Constitución, si uno la lee, es una cuestión hermosísima. Si se cumplieran los derechos, simplemente los derechos que están ahí, sería un país completamente distinto. Entonces, ¿cómo ves un poco este germen que incuba permanentemente violencia y que incuba permanentemente que gente o la exportamos o sale de hecho a la criminalidad y a la marginalidad que produce estar siempre al margen de la ley porque tiene que comportarse así para sobrevivir? Mira, yo fui parte de la democracia cristiana y lo sabes perfectamente. El grave problema es cuando no se entiende la importancia de la sostenibilidad en el tiempo de los programas. Cuando no hay formación política y se ha corrompido el Estado, entonces se llega a enriquecerse y a irse. Y aquí no pasó nada. Una mancha más al tigre, puedes estar 5 años en prisión y solventado el problema, pero tenés 400 millones de quetzales, punto. La única forma de combatir la pobreza es si efectivamente el esfuerzo sale del Estado, no del gobierno central. Porque yo creo que si todos los guatemaltecos hacemos el esfuerzo por darle un norte a este país, yo estoy seguro que todo cambiaría. Yo he visto en muchos de los empresarios que efectivamente tienen el deseo de que el país cambie. Pero también hay grupos que no quieren que cambie porque son sus intereses y es su feudo y es su monopolio y es su todo. Por lo tanto, esa parte también le corresponde al Ejecutivo
revisarla y entrarle a quien le tenga que entrar en función de ver cómo solventamos un problema que afecta a una gran mayoría de la población. Porque no estás hablando ni siquiera del 50%, estás hablando del 70%, 72% hoy de pobreza y además aumentando. Entonces, hay que empezar con el tema de educación y con el tema de salud y con el tema del trabajo. Pero ¿cómo vas a traer trabajo a un país en donde las condiciones jurídicas no son las adecuadas? En donde una resolución te cierra una minera. Y me van a decir, es que usted está defendiendo a las mineras. Por favor, que no. Pero simple y yo creo en la minería, porque en todos lados del mundo hay. Vas a Estados Unidos, hay minería, vas a Canadá, hay minería, vas a Chile, vas a Australia, hay minería, en todos lados del mundo. El problema es que los recursos llegan al Estado y se invierten en la gente. Aquí no. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que algo que es fundamental para atraer inversión extranjera, tenés que generar seguridad. ¿Quién va a querer venir a invertir a un país en donde lo pueden secuestrar, en donde lo extorsionan, en donde no lo dejan trabajar porque le bloquean una carretera y no puede sacar sus productos que son perecederos al puerto para exportarlos? Y eso sucede. Las grandes inversiones internacionales ven, aquí mandan a hacer análisis y ese es el punto. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo por ir revisando todo eso. Y te voy a contar una anécdota, porque esto es bien importante que los jóvenes lo escuchen. Me cuenta un diputado que un día venía él en el periférico y se le pinchó una llanta, frenó, se bajó a cambiar la llanta. Cuando llegó, un cuate le estaba apuntando con una pistola vieja y le dijo, quiero que me dé 50 quetzales. Entonces él se metió la mano, no me vayas a disparar, yo te los voy a dar. Metió la mano a la bolsa y sacó 100 quetzales. Y le dijo, aquí están. No, yo quiero 50 quetzales porque quiero para comprarle leche a mi hija, porque no tiene para comer. Lo que estabas diciendo al principio. Y entonces, cuando uno sabe, porque el hambre aprieta, Carlos, ni modo, si yo puedo desayunar, refaccionar, almorzar, volver a refaccionar, cenar y echarme todavía un taquito antes de las 12 de la noche, ¿cuál es el problema? Pero cuando la gente no tiene para comer absolutamente nada, en la que posiblemente una tortilla al otro día y con tal vez un caldito de hierbas, que es lo que comen, este país no va a cambiar nunca así. Entonces, y eso hay que enfrentarlo. Yo sí creo que los cambios no deben de ser de forma, deben de ser de fondo y entrarle en serio. Y con esto quiero terminar. Mira el precio de las medicinas. Y esto que les voy a contar es cierto. Yo tengo que pagarle a mi suegra sus medicinas. Una cajita aquí me sale en 1,000 quetzales. ¿Y cómo te explicas que en El Salvador me sale en 400? Simplemente no hay respuesta lógica a esa pregunta. Claro. Pero ya vimos un poco el problema, ya vimos un poco las causas, pero hay un elemento que debería completar, digamos, el círculo virtuoso, que ahora es vicioso, Claro. Que es un poco el organismo judicial. Tal vez la pregunta es un poco abstracta, pero Julito, ¿hay justicia en Guatemala? Yo creo que sí. Lo que pasa es que como todo el sistema se corrompió, también el sistema judicial está afectado. Y entonces resulta, mira, muchas veces la medicina que se quiere dar resulta peor que la enfermedad. Cuando se reforma la constitución política del país en la época de Ramiro de León, se crean las comisiones de postulación para evitar que el Congreso pudiera nombrar magistrados de la Suprema y magistrados de las salas de apelaciones. Resultado, comenzaron a surgir grupos alrededor de las comisiones de postulación que hoy por hoy son quienes manejan esas comisiones.
Y no te quiero decir, porque hay los decanos, yo conozco a muchos de ellos y son gente honorable. Y por eso es que a mí me da mucha cólera cuando hablan de ellos, porque ni siquiera los conocen. Esa gente no se mete a negociaciones sucias o corrompidas. Lo que pasa es que hay grupos alrededor que son quienes manejan al final esas comisiones. Yo espero que en esta elección pueda cambiar un poco, no creo que mucho, pero por lo menos un poco, y que permita una reoxigenación del organismo judicial. Mira, el organismo judicial lo merece. Hay mucha gente capaz, profesionales de primer nivel, que son los que deberían de estar formando parte de la próxima Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, porque al final ahí llega a parar todo. Los jueces de instancia, pues ellos de paz y de instancia traen una carrera y ellos hacen su trabajo, pero en las salas es donde se van cociendo habas, o en la sala o en la Suprema, y creo que eso es lo que hay que cambiar. Ahora bien, las soluciones también se plantean, obviamente, desde un punto casi dogmático y en algunos casos pétreo. Hay derechas e izquierdas en este país que hacen caber la realidad en su dogma y no precisamente afectar el dogma en la realidad. Así es. Porque hay cosas que se adaptan. Marx nunca habló de pueblos indígenas, de hecho nunca los trató, y si los trató fue marginalmente. Claro. En el caso de Mises, etcétera, pues tampoco estaban haciendo una receta precisamente para un país de escala como Guatemala, digamos, una escala de desarrollo. Claro. Un poco las derechas e izquierdas en este país viven un poco de la receta, más que de aprender de la realidad y tratar de afectar un poco su dogma, que sería tal vez el esfuerzo lógico. ¿Cómo ves un poco los referentes que tienen las derechas e izquierdas en este país y cuánto han logrado adaptar o desadaptar a este país al respecto? Yo creo que son inexistentes. Yo creo que es un tema de intereses económicos. Yo conozco a una gran mayoría de la gente que se dedica al tema político desde hace muchísimos años, y con algunas excepciones, la realidad es que ellos van detrás del dinero. Si se hiciera una investigación sobre las rutas que ha tomado el dinero en 30 años y todos estos millonarios que han surgido, te quedarías con los pelos paraditos, porque efectivamente lo han sabido hacer, se han mantenido en el Congreso por 30 años, se han mantenido en elecciones de alcaldías por 5 o 6 periodos. Por lo tanto, no es un tema ideológico, yo no veo eso. De verdad te lo digo, yo trato de pensar cuál es el planteamiento ideológico de algunos de los partidos, incluidos el de gobierno, y no lo podés percibir, porque es inexistente, y creo que esa es la realidad del país. Por eso es que es tan importante regresar a los partidos políticos, para que efectivamente estos sirvan de mediadores entre la población y el gobierno, que no va a ser fácil. Posiblemente va a haber que hacer algunos cambios, pero yo creo que las ideologías se han ido perdiendo, y es un error garrafal, porque la discusión política tiene que ser sobre la base de ideas políticas, de ideología, y eso no significa que uno pueda estar en contra de otro. Mira, yo me he sentado a hablar con gente de la derecha y con gente de la izquierda, juntos, alrededor de un par de tragos, y yo les he dicho: empecemos a hablar del tema de corrupción, empecemos a hablar del tema de salud, empecemos a hablar del tema de educación, empecemos a hablar del tema de desnutrición, de falta de alimentación, de pobreza, etc. Al final, todos concluimos en lo mismo, con matices pequeñamente diferentes. Todos concluimos en lo mismo, que hay que hacer los cambios. El problema son los intereses. Ahí es donde yo apunto. Y aquí hay intereses de todo tipo.
intereses empresariales, intereses sindicales, intereses criminales, que son los que hoy vemos más que nunca y que son los que no permiten esos acuerdos que son importantes para sacar adelante el país. ¿Qué es la recomendación que yo le hago al presidente? Mira, yo puedo tener diferencias con la señora fiscal, por ejemplo, pero el hecho que yo tenga diferencias no significa que no me pueda sentar a hablar con ella, o con los señores diputados. No significa que no me pueda sentar a hablar con ella. No llego a acuerdos, bueno, tendremos otro intento hasta que lo logremos. Esa es la mecánica en la que yo creo. Yo creo que el diálogo es fundamental y la tolerancia es igualmente vital para fortalecer la democracia. Esta última respuesta, Julito, me recuerda una vez que estaba escuchando una conferencia y un exrector de la Nandívar decía que Guatemala era un país travesti. Es una cuestión interesante, porque lo fundamentaba de alguna forma diciendo el empresariado se comporta como sindicato patronal, los trabajadores se comportan como grupo de presión, los grupos de presión como grupos delincuenciales. O sea, nadie tiene el vestido que le corresponde en esta sociedad. No. Todo el mundo se sale de su papel y hasta cierto punto se comporta como el otro. Colocar a cada mico en su columpio, colocar el vestido que le corresponde a cada quien, pues tomará tiempo, pero básicamente todos han invadido el terreno del otro. Se ha desdibujado la sociedad guatemalteca desde un punto de fuerzas vivas. Y lo que han emergido en sustitución son una expresión en redes sociales, que además ahora antes los acarreaban en camiones para ir a votar, ahora lo hacen por redes sociales, pues, o sea, con desinformación, estos net centers y demás cosas que siempre pululan por ahí. ¿Cómo ves un poco la estructura social del país y el deber ser de esta estructura social en un momento en que se ha desdibujado casi por completo? Pero yo creo que eso es también producto de la corrupción. Mira, cuando uno revisa el tema de corrupción en el país, te das cuenta de cómo la corrupción ha permeado la sociedad y cómo ha tocado los núcleos familiares, Carlos. Es que ya no te estoy hablando los núcleos familiares. Y entonces te das cuenta de que efectivamente cambiar una sociedad como la guatemalteca va a ser más complicado de lo que hemos pensado. Y te voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo que yo siempre pongo son las maras. Las maras entraron a Guatemala en 1991 y su primera aparición ha de haber sido ahí por el 95 en la 18 calle con la barrio 18. En esa época yo planteé, y te digo porque sí lo planteé, que efectivamente había que ponerle asunto al tema de las maras, que iban a crecer y que iba a ser complicado poder erradicarlas después cuando ya estuvieran fortalecidas. ¿Pero por qué lo planteé? Porque yo vi cómo surgieron en California, yo vi cómo surgió la salvatrucha y vi cómo creció. Y cuando vinieron a Guatemala, los norteamericanos, y ahí hay que decirlo, porque es muy sabroso hablar cuando ellos vienen a exigirnos cosas, pero tampoco dicen que esa oleada que nos mandaron de mareros fue lo que hizo que efectivamente en Guatemala, El Salvador, Guatemala y Honduras se fortalecieran. Venían jóvenes mareros norteamericanos que en esa época ya estaban con la tecnología en las manos y entran a áreas marginales en donde efectivamente no había nada, y entonces comenzaron a trabajar, comenzaron a ir captando gente y el resultado es lo que tenés hoy. Pero lo que nadie ve es que se convirtió en una industria criminal, y entonces ese dinero que se ha empezado sobre la base de se va juntando sobre la base de extorsiones, de sicariato, de narcomenudeo, de abanderamiento de inseguridad, caravanas de narco, etcétera, se invierte en negocios legales. Y hoy las grandes empresas del país, las medianas, las pequeñas y las micro, todas tienen que pedir permiso o en muchos casos negocian con ella en áreas rojas para la venta de los productos.
Y entonces, si esa es una pequeña parte, ese desdibujamiento que nosotros vemos hoy en la sociedad, por ejemplo, lo puedes ver también en los empresarios. Los empresarios tradicionales que creyeron que Guatemala era su feudo para siempre. Y no es cierto. Es que no es cierto. Y lo ves también en los grupos indígenas, porque ellos mismos fueron cambiando y hoy forman parte de organizaciones criminales, forman parte de organizaciones empresariales, algunos expandiendo sus negocios a otros departamentos sin consideración alguna por sus propias gentes. Por lo tanto, todo ese desdibujamiento que se da tiene que irse cambiando sobre la base, primero, del respeto a la Constitución y a las leyes del país, como tú lo planteaste. Y segundo, con el temor de que quien no cumpla con la Constitución y las leyes del país va preso. Porque ese es el punto. Si no hay miedo, yo abuso. Y ese es el punto, Carlos. Ese es el punto. Por eso es que es tan importante el fortalecimiento del sistema judicial del país. Es vital para los años venideros, para que efectivamente, si alguien incumple con la ley, lo metan preso. Y con esto voy finalizando. La base fundamental de la democracia es la justicia. Si no, la democracia está sentada sobre la justicia. Si no hay justicia en un país, las posibilidades de que se desmorone la democracia son bien altas. Ya nos estamos acercando un poco a las postrimerías de la entrevista, pero Julito, hay una cuestión que no hemos abordado. A ver. Y es el hecho de que Guatemala es considerada, de hecho la consideramos nosotros mismos como una democracia tutelada. Sí. En otras palabras, nos construyen andamios desde fuera. La CICIG fue un experimento que vinieron a hacer aquí hasta cierto punto. O sea, vinieron a probar, parecemos un laboratorio desde el punto de vista mundial. Hay cooperaciones y hay deliberadas injerencias más allá de lo que la cooperación debería ser, casi groseras, pues burdas, y a las claras en Guatemala, pues existe de todo. ¿Nos comprende bien la comunidad internacional como pueblo? No, no nos entienden, para empezar. No nos entienden y no conocen la realidad del país y la idiosincrasia de este pueblo. Es decir, venir e imponernos cosas ha sido una constante. Mira, si alguien te lo puedo decir, soy yo, porque yo lo vi en el Ministerio Público. Yo era parte del Consejo con Tel Maldana y yo veía cómo se manejaban las cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Y muchas veces lo planteé en el propio Consejo, y lo saben los amigos que conmigo estuvieron en el Consejo, y veía también la injerencia de la cooperación. Pero eso lo ves en todo. Por ejemplo, muchas de las figuras que se utilizan en Guatemala son muy buenas en el tema jurídico. Por ejemplo, figuras como, ay Dios mío, ¿de qué te digo? Como la extinción de dominio, figuras como testigos protegidos y otras que han venido a imponernos son buenas. Lo que pasa es que hacemos la copia mal. Y entonces nos dicen, miren, ustedes tienen que poner esto, y se lo trasladan a los señores diputados y ustedes lo aprueban así, y así se ha aprobado. Y el resultado es que en muchos casos es infuncional. Por lo menos testigos protegidos ha dejado de ser una figura que servía mucho. Los colaboradores eficaces son figuras que sirven muchísimo para la desarticulación del crimen organizado. Sin embargo, como han sido impuestas, no han entendido que nosotros tenemos un derecho distinto al anglo, que es el latino, pero que hay figuras que sí podemos ir acoplando. Pero de ahí también te das cuenta de que hay inversiones en proyectos y en propuestas de beneficio para la población que a mí me resultan interesantísimas, porque
digamos, del 100% de lo que van a dejarnos, se supone, el 20 o 30% para asuntos administrativos, el otro 10 para pago, o 15 para el pago de asesores, y el otro 10 para la logística y no sé qué. Resultado, 10%, 15%. El dinero vuelve a regresar a ellos porque ellos mismos son los que hacen los análisis y ponen en práctica los programas. Yo no creo en esa parte de la cooperación. Creo que hay algunos otros países que sí han beneficiado, y te lo voy a decir muy puntualmente. En la Policía Nacional Civil, el trabajo que hizo la cooperación española en los delitos contra la vida, en el profesionalismo de los elementos, en el equipamiento y en la preparación. Te lo digo porque yo lo vi. Y en la época del presidente Pérez Molina, se creó la trata de personas, y la cooperación norteamericana apoyó fuertemente, y el resultado es una unidad que funciona muy bien. Y así te puedo plantear algunas otras, pero en términos generales, no estoy de acuerdo en la forma como nos quieren imponer las cosas y cómo quieren trabajar. Yo creo que un presidente debe de sentarse con ellos y decirles: miren, yo necesito esto, y quiero que me apoyen en esto. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Bukele? Y si no se llenan esos requisitos, muchas gracias, que les vaya bien. Desgraciadamente, ese es el camino a seguir para el futuro. Y otro más, Carlos: abrir el país al mundo. Mira, la China continental es la China continental. Si el presidente tiene que abrir este país al mundo, porque de alguna manera yo veo que si no tenemos acceso a ese comercio tan grande y a esa población tan grande que nos permita meter 2, 3 productitos y ir mejorando cada vez las condiciones de la gente, yo creo que por ahí hay que ir para el futuro. Y siempre, pues aquí tenemos el imperio, pero allá tenemos también poder. Julio Rivera Clavería, muchas gracias, de hecho, por estar en el show de Hoffman. Tus últimas palabras, su mensaje a la población, las cámaras son tuyas. Yo quiero tal vez enviarles un mensaje a los jóvenes. Es decir, miren, es muy difícil participar en política, lo sé, pero es importante su participación, porque el futuro ya no soy yo, el futuro son ustedes, y la única forma de cambiar un país es participando. Participen, prepárense, edúquense y luchen por una Guatemala mejor y por que ustedes tengan mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, de verdad. Este fue el show de Hoffman. Les agradecemos muchísimo su sintonía, no sin antes recordarles que, por favor, nuestras alertas informativas se puede usted enterar apachando esos botones en forma de campana que tienen las redes sociales para que la actualidad informativa sea reportada directamente a su dispositivo, televisor o cualquier otro tipo de vía que usted realice para contactar con nosotros. Resulta que la ciudadanía es su intercambio, y hoy hemos tenido de lujo una intervención de Julio Rivera Clavería que realmente va a dar muchísimo de qué hablar. Intercambie, por favor, opinión, sea ciudadano y no solo habitante de este país. Les agradecemos y les deseamos bendiciones. Muchísimas gracias. Buenas noches.